Hola, un saludo para todos una vez más. Hoy les traigo un tema muy sorprendente. El tema de hoy trata sobre la energía sexual. Hace varios años, más o menos unos 5 años, pues yo, como la mayoría de las personas, pensaba que la energía sexual, o sea, el óvulo y el espermatozoide, solamente servían para procrear, para la reproducción. Después, pues en mi búsqueda comencé a ver que realmente no es del todo cierto. La energía sexual sirve para otras cosas. Uno pues se pone a reflexionar y comienza a entender de que realmente hay mucha ocultación del conocimiento. Por eso me he dedicado a dar, digamos, muchas pistas, muchas claves sobre muchas cosas que se nos ocultan. Unas cosas que una vez uno las sabe, uno pues comienza a notar que son cosas sencillas. Lo que pasa es que muchas veces no nos enseñan a pensar y cosas tan sencillas al principio parecen muy difíciles, ya que no cuadran. Pero bien, siguiendo con lo de la energía sexual, pues les comento que comencemos a pensar de esta forma. Les quiero ayudar a pensar. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que en el hombre se produce demasiado espermatozoide? Es decir, quiero aclarar la diferencia. Semen es una cosa y espermatozoide es otra cosa. El semen es el líquido que contiene a los espermatozoides. Allí están todos los espermatozoides juntos, dentro del semen. Y el espermatozoide es la célula que fecunda el óvulo del cual pues nace una criatura. Ahora, dentro del semen se encuentran aproximadamente entre 300.000 y 400.000 millones de espermatozoides. Escuchen bien la cifra: 300.000 a 400.000 millones de espermatozoides. La cifra es demasiado alta. Mucho, pero le gana muy lejos a toda la población del planeta, incluso la que ha habido en toda su historia. Bien, de esos 300.000 o 400.000 millones de espermatozoides, tan solo uno en condiciones normales llegará a fecundar a un óvulo. Y digo en condiciones normales porque a veces pues los mellizos y trillizos, que a veces fecundan 2 y 3 espermatozoides. Bien, entonces pónganse a pensar un poco esa parte. Se produce demasiado como para, digamos, solo fecundar uno. Muchos pensarán, no, quizás se producen mucho como para asegurar de que al menos unos cuantos lleguen al óvulo, pero no. Bien, con la mujer es algo parecido. Una mujer nace con unos 500.000 óvulos. De esos 500.000, en una media, una mujer tiene entre 2 y 3 hijos. 500.000 óvulos es demasiado. Además porque una mujer ovula cada mes. ¿Será que cada mes va a dar a luz? No.
Claro que no. Entonces, para ayudar a comprender esto, vamos a darle otros indicios. Veamos. A ciertos animales, como por ejemplo los gallos de pelea, no se les deja muchas veces montar en gallinas. ¿Saben para qué? Para que no desperdicien su semen con las gallinas y tener más fuerzas para la pelea. Por eso a muchos deportistas también no se les permiten a veces visitas días antes de las competencias, de los juegos. O a los potros o caballos de carrera no se les deja montar también. O en los toros, por ejemplo en las jornadas taurinas, para que esté mucho más bravo, mucho más violento, ¿no? O a veces también a los toros y a los cerdos se les castra. ¿Saben para qué? Para que sean más dóciles, para que sean menos enérgicos, digámoslo en el sentido de que sean más dóciles para manipular. Pero a su vez se vuelven más musculosos, se les genera, digamos, como más carne. Por eso los castran. ¿Para qué? Para vender más carne. Pero de esa forma, esa energía sexual se dirige en este caso al cuerpo. Y podría darle muchos más ejemplos. Bien, en el hombre ocurre algo parecido. Porque después de que se desperdicia o derrama la energía sexual en la eyaculación, vemos que el hombre y también la mujer, pero sobre todo el hombre, vemos que comienza uno a sentir una flojera, una pereza, un sueño, a veces le duele la cabeza, entre otros síntomas. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que el cuerpo sufre porque se le está, digamos, desperdiciando una energía que necesita. Ya se sabe, por ejemplo, que la energía sexual ayuda mucho al sistema inmune, para la defensa, o sea que tú te enfermas menos si no la desperdicias, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que quiero llevar a pensar con esto es que entonces la energía sexual no es solamente para el placer, es para algo más. Los seres humanos son los únicos que no tienen una época de celo. Todos los demás animales, el perro, el gato, ¿sí? El caballo, el toro, muchos animales, por no decir todos, porque el hombre es el único que no tiene, o casi el único, que no tiene una época de celo, una época especial para la reproducción. Vemos, por ejemplo, épocas en las que detrás de una perra van muchos perros, o hay una época en la cual los gatos en los techos, en el tejado, ¿sí? Ese ruido en las noches, de día o de noche, ¿sí? Mucho ruido en su, digamos, etapa nupcial, ¿verdad? En el que están reproduciéndose. Y así ocurren con muchos otros animales. Y después de un tiempo vemos que a los perros y los gatos ya no los persiguen, porque apenas era en esa época. Pero en el hombre es curioso. El hombre es el único que no guarda una época de celo. Tiene un deseo sexual constante, diariamente. ¿Por qué? Porque el hombre como que parece que es el único que rompe las reglas de la naturaleza. Es el único que no guarda celo, el único que cocina los alimentos, es el único que consume leche de otro animal, es el único que tiene necesidad de limpiarse los dientes. Es el único que, o sea, es el que más se enferma y a su vez es el que más tiene desórdenes genéticos. ¿Por qué tanto desequilibrio y por qué se rompe tantas reglas en la naturaleza?
¿O es que el hombre está hecho para otras cosas que aún no comprende? Y debido a esa ignorancia, pues eso se traduce en muchos desequilibrios. Se han encontrado, por ejemplo, muchos cráneos antiguos, antiquísimos, con toda su dentadura completa. ¿Es que se alimentaban de una forma diferente? ¿O es que no necesitaban alimentarse? Por lo tanto, los dientes no se ensuciaban. Pero vamos, sigamos con lo de la energía sexual. Bien, entonces, si sentimos tantos síntomas malos, nocivos, cuando desperdiciamos nuestra energía sexual, entonces porque la energía sexual no es para desperdiciarla en la eyaculación. Y digo eyaculación porque orgasmo es una cosa diferente. Muchas personas confunden orgasmo y eyaculación. Pero bien, esa es una aclaración que quizás en el libro pues detalle un poco para no hacer extenso el video. Bien, entonces se pueden tener orgasmos sin eyacular, ¿verdad? Y si la energía sexual no es para derramarla, desperdiciarla, se le debe dar entonces otro uso. Porque vemos que en los animales, en deportistas y tal, aumenta su rendimiento cuando no la desperdicia. Pero aquí entramos en otra dualidad. He hablado ya de la dualidad. En muchos grupos, ya sean gnósticos, esotéricos, no me gusta estar en grupos de ningún tipo. Sí hablar con ciertos amigos que les gusta temas fascinantes, pero no estar en ningún grupo secta. Pero muchos grupos también caen en ese dualismo. Es decir, se sabe que la energía sexual no se debe desperdiciar, pero muchos creen que se debe entonces retener. Es decir, almacenar allí en los testículos y en los conductos deferentes, en las vesículas seminales y bueno, en todos esos órganos genitales. Pero retenerla también genera un problema. Un ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, con los curas y monjas, que se les generan muchos desequilibrios sexuales. Los curas, por ejemplo, muchos se vuelven depravados sexuales, comienzan a violar niños, son muy lujuriosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están reteniendo la energía con esa cuestión del celibato, ¿sí? De la castidad, que es muy mal entendida. Entonces, retener mucho esa energía sexual, y lo digo también por experiencia en muchos de estos tipos de situaciones, se generan problemas, como por ejemplo dolores en los testículos. Se comienza a pensar mucho en la lujuria, ¿verdad? Entre muchos otros desequilibrios sexuales. Entonces retenerlo es un problema, y botarlo o desperdiciarlo también es un problema. Entonces queda una alternativa 3, como hablé en el video de la dualidad, que es transmutar la energía sexual o sublimarla. Transmutarla no es más que transformarla o cambiarla a otro nivel. Y esa energía sexual se puede subir a través de la columna vertebral del cerebro. Y esto ya se sabe, el problema es que no se publica, de que la energía sexual, el semen y el óvulo también, su composición química es casi idéntica a la del líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro. El cerebro tiene a su alrededor un líquido llamado cefalorraquídeo, ¿sí? Que sube a través de la columna vertebral y pues rodea al cerebro y lo alimenta. Entonces, en otras palabras, es como si una vez transmutado el óvulo y el espermatozoide sirviera de alimento al cerebro y a la glándula pineal. Ojo con esa parte, la glándula pineal. Y también al cuerpo en general. Pero bueno, extenderme demasiado ahora no es el tema. Ahora le estoy dando unas pinceladas, hablándole muy por encima, porque les dije que le iba a dar unos avances de lo que va a llevar el libro, ¿no? Lo que van a leer. Y bien, entonces, a través de unas prácticas se puede
transmutar esa energía. Esa energía se puede transmutar a través con prácticas como soltero o en pareja. De allí el sacramento del matrimonio, que eso también ya es otro tema. El matrimonio no es como lo pintan, que hablan simplemente como para ser felices, vivir como pareja y listo. No, allí hay un trabajo. ¿Y qué relación tiene la ovulación con la luna? ¿Y por qué cuando las personas se casan se habla de luna de miel? ¿Qué tiene que ver eso? Para que piensen simplemente. Entonces, cada mes el óvulo sale para ser fecundado. Al no ser fecundado sale en forma de sangrado. Pero una mujer no va a tener hijos cada mes. Eso es ilógico, ¿verdad? En el hombre el semen se produce diariamente, pero diariamente, desperdiciar tanta energía para dar a luz es algo sin sentido. El hombre no va a tener millones de hijos. Los espermatozoides y el óvulo están para otra cosa, más allá de crear hijos. No solamente en la parte física, sino en la parte también espiritual. Ojo, no hablo de religión, sino de espiritualidad. Son cosas diferentes. No soy de ninguna religión. Entonces, a través de pareja también hay un trabajo, pero bueno, ese es un tema también extenso. Y además no lo hablaría tampoco ahora, porque muchas personas utilizan ese conocimiento para la promiscuidad, para el adulterio. Y entonces no es muy adecuado hablar de ese tema ahora, aunque en el libro detallaré muchas cosas. Entonces, les dejo con toda esta curiosidad para que reflexionen de que la energía sexual está para otras cosas y cómo nos niegan tanta información, tanto conocimiento, que una vez que lo conocemos parece como tan sencillo, como tan lógico, pero sencillamente lo ignoramos. Así que espero que les sirva de algo, que reflexionen y bueno, nos vemos en otro video. Hasta pronto. Hola, un saludo para todos una vez más. Hoy les traigo un tema muy sorprendente. El tema de hoy trata sobre la energía sexual. Hace varios años, más o menos unos 5 años, uno comienza a notar que son cosas sencillas. Lo que pasa es que muchas veces no nos enseñan a pensar y cosas tan sencillas al principio parecen muy difíciles, ya que no. Pues yo, como la mayoría de las personas, pensaba que la energía sexual, o sea, el óvulo y el espermatozoide, solamente servían para procrear, para la reproducción. Después, pues en mi búsqueda comencé a ver que realmente no es del todo cierto. La energía sexual sirve para otras cosas. Uno se pone a reflexionar y comienza a entender de que realmente hay mucha ocultación del conocimiento. Por eso me he dedicado a dar, muchas pistas, muchas claves sobre muchas cosas que se nos ocultan. Unas cosas que una vez uno las sabe,